Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Buenos días. Ya estamos grabando. El curso que se impartirá es el curso de Derecho Civil 3 para la Maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente a la semana número 10, con el tema de los albaceas. Sean bienvenidos. El objetivo de esta clase es para establecer en qué corresponde el término de la albacea, qué clasificaciones existen, qué requisitos, obligaciones y la legislación aplicable. En ese sentido, tenemos acá que el albacea ejerce una función en la cual se encargará de realizar la ejecución de las disposiciones testamentarias. ¿Por qué? Porque así lo ha dispuesto el testador o en su caso los herederos cuando corresponda con facultades específicas. Cuando la persona que fallece y era titular de los bienes ya no está, alguien tiene que hacerse responsable para empezar de las obligaciones que derivado de esos bienes existen. Y por ello, cuando se otorga el testamento, se le preguntará, ¿verdad?, al testador a quien desea él designar como albacea, porque el albaceazgo es un cargo designado por el testador. En ese sentido, en la ley manda que el albacea tenga esa calidad, es decir, él va a entrar en representación del que ya no está y mientras los herederos entran en esa titularidad en representación del que murió. En el artículo 1041 se establece que el albacea o ejecutor testamentario, dándoles ese sinónimo, ¿verdad?, es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Sabemos que su voluntad está contenida en las disposiciones testamentarias, ¿verdad?, en un testamento, según los requisitos que hemos visto y que hoy vamos a tener oportunidad de ver un poco más a detalle, y que en ese sentido va a ser la voluntad propia del testador establecer a quién le designará esa función, ¿verdad?, a efecto de que se llegue a buen término el cumplimiento de esas disposiciones por él previstas, ¿ya? En ese orden de ideas, recordábamos que les decía que hoy es la última clase previa a entrar a las sucesiones intestadas, que son tal vez las que más aplicación tienen en nuestro entorno. Solo déjenme ahí. Ahí está. Bueno. En ese mismo artículo, en el segundo párrafo, se establece que los albaceas van a tener todas las facultades que expresamente, es decir, de manera clara y por escrito, le hayan sido conferidas por el testador. Y por supuesto que no sean contrarias a las leyes, porque si no, no las va a poder ejecutar, ¿ya? No obstante, en el artículo 1042 también manda que puede haber albacea judicial, pero este va a ser por nombramiento de juez y que este va a aplicar según el 1043 cuando se renuncia, se remueve o el que estaba nombrado falta, o mejor dicho, o falta del que estaba nombrado por el testamento, ¿verdad? Si esto llega a suceder, pues se le requerirá al juez que él haga el nombramiento, ¿verdad?, cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Más adelante van a ver ustedes qué suceden, qué vicisitudes suceden en este caso, ¿verdad?, en el caso del albaceazgo, del ejercicio de esta función. Los herederos o el juez en su caso pueden exigir garantía al albacea judicial, ¿verdad?, en virtud de que él va a cumplir ciertos y determinadas funciones, ¿verdad?, para llevar a cabo el proceso de sucesión, y por ello
pues como va a tener bajo su potestad algunas facultades, se le exigirá una garantía, ¿verdad? Pudiera, no quiere decir que sea obligatorio pedírsele, a efecto de que se garantice la buena ejecución de su función, ¿ya? Cuando el heredero no hubiere designado un albacea, incumbe a los herederos cumplir esa voluntad. Van a ver ustedes después la diferencia entre un albacea nombrado designado, ¿verdad? Con la realización por parte de los herederos. Incumbe también a los herederos ejecutar las disposiciones del testador siempre que no se hayan cumplido, sea por no estar comprendidas en la comisión del albaceazgo o por falta de posibilidad o voluntad del albacea nombrado. Ahí ya empiezan a ver las complicaciones, ¿verdad? De que no se está cumpliendo con lo que fue establecido o con lo que corresponde, y ya pues tendrán los herederos que cumplir esa función. A este tipo de, hablábamos ya del heredero que fue el legatario, perdón, el albacea que fue designado por el testador, ya el albacea que fue designado judicialmente y el albacea legítimo, que en realidad son los herederos. Puede conferirse esta función de albaceazgo a una o más personas para que lo ejerzan mancomunadamente. Recordemos que cuando hay mancomunidad hay responsabilidad también, o una después de la otra, ¿verdad? Requisitos para ser albacea: haber cumplido 18 años, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones ni judiciales ni de la Procuraduría General de la Nación, porque acuérdense que, por ejemplo, si fuera el proceso sucesorio judicial, voluntario judicial, pues un juez va a conocer, ¿verdad? Y si fuera de la vía voluntaria, en la que la va a hacer un notario, pues la Procuraduría General de la Nación juega un papel muy importante porque tiene que emitir su opinión favorable para que proceda la declaratoria de herederos. Aunque se halle con licencia temporal, ¿verdad? Eso lo establece la ley, salvo los casos que se trate de sucesiones de sus propios parientes. Entonces tendría que establecerse, ¿verdad? Si esta persona tiene impedimento, pues no tendría por qué participar. Ninguno, esto es importante, ninguno está obligado a aceptar el cargo de albacea, pero no puede renunciarlo después de aceptarlo, sino con causa justa a juicio del juez. Y ya luego empieza con las obligaciones que tienen los albaceas en el artículo 1050. Dentro de las facultades y atribuciones de los albaceas, además de las que el testador le haya designado específicamente en el testamento, estarán: 1, disponer y pagar el tema de los funerales, ¿verdad? A él corresponde según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia, dice este numeral. Luego, hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes, en virtud de que si hay acciones que reclamar o emolumentos, remuneraciones, intereses, todo lo que corresponda, pues él hará esas gestiones a efecto de ir protegiendo los bienes y que no pues se pierdan por esta sucesión que va a tener lugar, y en consecuencia garantizar, ¿verdad?, que se va a proteger los mismos para cuando se haga la necesaria la entrega, ¿sí? Hacer el inventario. Yo les voy a dar después la palabra. Quiero terminar de desarrollar el contenido porque es un poco extenso y le doy la palabra a la licenciada Mónica. Hacer un inventario, esto es importante porque con la intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes, se tendrá que hacer este inventario. ¿Por qué? Porque es lo que va a servir para establecer qué bienes hay, qué bienes no hay. Incluso sobre ello va a tener el que prestar garantías si corresponde, ¿verdad? También pagar las deudas que surjan del sucesorio
y los legados cuando corresponde. ¿Se acuerdan ustedes que el legado es esa designación de un bien específico a favor de alguien determinado que debe cumplirse, ¿verdad? Según disposición del testador. Entonces, a él le corresponderá hacer esa entrega y, por último, administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos. Entonces, él entra en un cargo como de administrador, ¿verdad? De esto por disposición del testador. Asimismo, tenemos las obligaciones relativas al patrimonio. A partir del artículo 1051, que pueda hacer que el testador pida, ¿verdad?, que se instituya un patrimonio familiar y que la albacea o los herederos hagan las gestiones pertinentes para cumplir con esa disposición, debiendo iniciarlas, establece en el momento en que se abra la sucesión. ¿Por qué? Porque muy posiblemente los bienes van a quedar protegidos en la figura del patrimonio y pues ahí corresponderá ese cumplimiento. Aunque recordemos, ¿verdad?, que en nuestra legislación el patrimonio familiar es una figura que se va a ver en Derecho Notarial 3 cuando estén en el sexto semestre, pero también la vimos en Derecho Civil 1, ¿verdad? ¿En qué consiste? Y es ese aseguramiento de los bienes. Lastimosamente, el monto por el cual se puede instituir un patrimonio familiar no puede exceder de 100,000 quetzales y eso en la actualidad pues imposibilita que haya una protección total, ¿verdad? Sino exclusivamente sobre el valor de 100,000 quetzales. Ya esa normativa pues necesitaría una actualización porque son pocos los bienes que en la actualidad encontramos con ese valor, ¿verdad? Tal vez en registro pueda que tenga un valor así, pero en el mercado, con un avalúo, por ejemplo, con el tema de la asignación de un valor para efectos catastrales, ya difícilmente pues hay bienes en las áreas urbanas sobre todo de ese valor. No estoy diciendo que no haya, pero eso hace un poco inoperante la figura del patrimonio familiar. También se habla de la necesidad en el 1052 de tener que vender esos bienes, ¿verdad? O disponer de cierto modo de ello para cubrir responsabilidades. Si no hubiera en la herencia dinero bastante para hacer pagos de las deudas y los legados, recuerden por qué de la herencia es que van a salir todos los pagos, ¿verdad? Promoverán los albaceas la venta de los bienes y no alcanzando estos, la de los inmuebles, ¿verdad? Procediendo en ambos casos con intervención de los herederos. Si los herederos, ahí sí es más complicado en esta última parte, fueren menores o incapaces, no se procederá sin la intervención judicial. También les decía, ¿verdad?, que los bienes de menores, incapaces y ausentes se pueden vender, se pueden hipotecar. La ley tiene un procedimiento de disposición de bienes de menores, incapaces y ausentes, disposición o gravamen, donde pues se tiene que justificar, ¿verdad? Es un procedimiento que se hace ante notario o ante juez, justificando la necesidad y la utilidad, ¿verdad? Para poder disponerse o hipotecarse en su caso, ¿verdad? Entrega de legados, practicado el inventario, cuidará el albacea la entrega de los legados según lo que corresponda, ¿verdad? Mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, él tiene la representación de la sucesión para demandar, para responder en juicio, salvo que el testador lo haya prohibido. El cargo de albacea, este es importante en el 1055, no puede transmitirse, ¿verdad? Dice el epígrafe. Sin embargo, vean cómo se desarrolla. El cargo de albacea es meramente personal y no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos, a los propios herederos del albacea, las responsabilidades civiles en que se hubiera incurrido por la administración, el hacer mal uso de los recursos de la herencia, ¿verdad? Por parte del albacea va a traerle responsabilidades que se transmiten a sus propios herederos, ¿verdad?
que dijera uno qué injusticia, ¿verdad? Pero la ley así lo ha dispuesto, porque pudiera esta persona beneficiar a esos hijos, ¿verdad? A sus herederos con la administración de esos bienes que está haciendo. También sí podrá, en el 1056, no obstante lo prevenido en el artículo anterior de que no se transmite, pero sí podrá el albacea o los albaceas dar poderes especiales. Cuando escuchan el término poder en la ley civil o en cualquiera, pues nos estamos refiriendo a los mandatos. Hoy precisamente vamos a ver cómo opera la figura de los mandatos en nuestro país y en consecuencia sí se puede otorgar mandato o poder, pero escuchen que aquí habla de que sean especiales. El mandato especial tiene una característica que más adelante vamos a ver, que si no aparece como mandato especial, pues no va a proceder esa persona con la representación que pretende ejercer a quien se le designe, ¿verdad? En relación a los actos que le competen, siendo responsables personalmente por los actos del mandatario. Es decir, que el albacea va a seguir respondiendo por esos mandatos que ha otorgado, ¿verdad? Delegando a alguien alguna función específica, ¿verdad? Prohibición del albacea de adquirir bienes durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas, es decir, que se entrega a la administración y se está a cabalidad de acuerdo, ¿verdad? No podrá él adquirir para sí o por medio de otro bienes de la testamentaria ni créditos contra ella, porque se podrá impugnar después esto bajo pena de nulidad. Ya esos contratos que se llegaran a celebrar donde ese albacea vende a su favor con un precio más bajo, por ejemplo, un bien, eso sería impugnado y sería declarado nulo. Hay un plazo del albaceazgo y aquí lo establece la ley. Si el testador no lo fijó, será de 1 año, ¿verdad? Desde la aceptación o desde que terminen los litigios, porque puede ser que el proceso se vaya a un litigio y hasta que se resuelva, pues va a entrar ese cargo de albacea. Sin embargo, el testador, si se quisiera ampliar, ¿verdad? Deberá hacerlo expresamente en el propio testamento, ¿ya? Recordemos que ya cuando estamos en el proceso sucesorio, el testador ya se murió, a él ya no le podemos ir a preguntar, porque si no, es mejor él lo hiciera todo, ¿verdad? Si el testador ya se murió, es al albacea al que le corresponde ejecutar estas funciones. Se entenderá prorrogado entonces si no se hubiere señalado por el plazo de 1 año y luego si transcurrida esta prórroga no se hubiese todavía cumplido la voluntad del testador, el juez podrá conceder otra prórroga incluso, ¿verdad? Pero estando de acuerdo los herederos. Los herederos y legatarios pueden entonces de común acuerdo hacer esta prórroga por el tiempo que sea necesario. Pero si el acuerdo fuere solo por mayoría, la prórroga no podrá exceder de 1 año, ¿verdad? Tienen todos que estar de acuerdo. 1061. Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa, ¿verdad? O perdona al albacea de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. El albacea dará a los interesados cuenta documentada del albaceazgo inmediatamente después de haberla ejercido. Vean entonces la responsabilidad que el albacea tiene en un proceso sucesorio. Los gastos del albaceazgo se pagarán de la herencia. Por eso yo les decía, cuando se hace un proceso sucesorio, uno imaginaría, ¿verdad?, que se está haciendo un proceso sucesorio de diversidad de bienes, cuentas bancarias, acciones, ganancias de una empresa, de una sociedad, pago de arrendamientos, pago de créditos a su favor, diversidad de bienes, todos los bienes que ustedes imaginen que vieron el semestre pasado que pueden generar un ingreso y que en sí ellos tienen un valor, pues todo eso entra a una bolsa y de ahí salen todos los gastos, ¿verdad? Incluyendo
los honorarios que establece el 1063 para el albacea, porque el albacea está ejerciendo una función que le fue designada, ¿verdad? Si él no fuera heredero, porque si fuera heredero, pues no se le pagaría, ¿verdad? Pero si él no fuera heredero o legatario, tendrá por su trabajo un honorario. Y aquí describe los porcentajes, ¿verdad?, que le corresponderían según los bienes existentes que tiene él a su cargo, digamos, la administración. A partir del 1064 se empieza a desarrollar lo relativo al aseguramiento de los bienes, ¿verdad? Cuando es para cierto día el tema de la herencia. Los legatarios también, no habiendo herederos, gozan del derecho, ¿verdad?, de que cumplidos los encargos del testador, se les haga la entrega correspondiente. A partir del 1066 nos menciona la remoción, por qué causa debe de ser removido, negligencia, abuso, malversación, podrán ser removidos, ¿verdad? Sean cuales fueran su clase o extensión de facultades a petición de los interesados, y termina el albaceazgo con la muerte del albacea, con imposibilidad, por renuncia, justificada, leíamos en un artículo previo, ¿verdad? Remoción del albacea porque no está haciendo la función que le corresponde, por vencimiento del término señalado por el testador, por la ley o en su caso por los interesados. Como pueden observar ustedes, la función que el albacea ejerce es importantísima, porque fíjense, si bien es cierto, el notario es cuando es notarial, ¿verdad? El notario o el juez en su caso dirigen el proceso sucesorio en calidad imparcial desde el otro lado, ¿verdad? Pero el albacea es el que se queda representando al que murió, al testador, para que se cumpla o se termine de cumplir lo que él ya predispuso en su testamento, ¿verdad? En ese sentido, él va a velar porque todo se lleve de conformidad con lo que le mandaron, ¿verdad? Y lo que la ley le permita con la guía de quien dirige el proceso sucesorio. Porque si ustedes ven, la semana pasada veíamos que inicia el proceso sucesorio. Yo les hablo más del notarial porque el judicial solo lo haríamos en nuestra calidad de jueces y ahí auxiliaríamos en calidad de abogados. Y donde se va a aprender eso, pues lo aprenderán ustedes, es en el siguiente semestre en el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, porque es la ley que regula cuando es un juez el que lo hace, ¿verdad? Entonces ahí nosotros actuaríamos o como jueces o como abogados. Pero cuando lo hacemos notarialmente, ¿verdad? Es cuando nosotros tenemos una mayor intervención porque tenemos una función como si nosotros fuéramos jueces. Nosotros llevamos todo el proceso y veíamos que hay un proceso, llamémosle, que el notario tiene a su cargo, ¿verdad? Que es la primera fase, donde al notario le hacen el requerimiento, él resuelve, él manda a pedir informes, él solicita los avalúos, él manda a requerir que se hagan las publicaciones, celebra la junta de herederos, hace el inventario. Entonces él lo va a ir haciendo con la participación del albacea hasta que llega el momento en que va a tener que enviarle a la Procuraduría General de la Nación el expediente para la opinión favorable, y cuando ésta regresa, ¿verdad? Ya el notario está en la facultad de poder declarar herederos en el auto declaratorio de herederos, que entre paréntesis vendría a ser lo que un juez haría como una sentencia, un auto, ¿verdad? Una resolución donde se dice, ¿verdad?, a quién se le designa como heredero, a quiénes, perdón, se les designa como herederos. Ojo que decíamos que en este proceso no hay partición de bienes, porque eso es en una fase totalmente apartada del proceso sucesorio, externa, ¿verdad? En ese sentido, pues va a ser con el albacea, con el notario, digamos, el albacea va a representar a los herederos, ¿verdad? No es que ellos no puedan intervenir, claro que van a tener que intervenir de manera directa, pero si él fue designado, es el que va a ir él procurando, por ejemplo, si hay que hacer pagos de alquileres, pensiones,
que se vaya eso a empezar a cumplir, ¿verdad? Pensiones alimenticias, para que no se caiga en incumplimientos, porque si el testador ya no está, los herederos todavía no están designados, alguien tiene que ejercer esa función de representación, ¿verdad? Entonces vean qué interesante la figura del albaceazgo. A partir del próximo sábado, ¿verdad? Semana 11, ya últimas clases del semestre, estaríamos después de esta en 5 clases para terminar el semestre prácticamente. Empezamos con el tema de la sucesión intestada. Pero antes de darles la palabra, no me quiero ir de este contenido sin hacerles algunas aclaraciones para que comprendamos otras figuras que pueden tener lugar, ¿verdad? Y principalmente el tema del testamento. Aunque ustedes van a hacer tareas y van a entrar en profundidad, me parece importante mencionar algunos aspectos que tienen que considerarse en este momento de la clase, ¿verdad? Y la figura que tenemos es la del testamento. El testamento sabemos que es esa disposición de última voluntad, que no lo podemos considerar un contrato, ¿verdad? Sino una declaración de voluntad del testador en favor de sus herederos o legatarios. Pero dentro del testamento hay un elemento personal, es decir, quienes intervienen, ¿verdad? Cuando se hace el testamento, el testador está vivo todavía. Él dispone por testamento cómo van a quedar sus bienes para después de su muerte. Pero en el otorgamiento del testamento, vean ustedes, tiene sí o sí que intervenir el testador, porque la ley manda, ¿verdad?, que sea él el que indique la declaración de su voluntad. Por eso es que la ley no admitiría, ¿verdad?, que se haga por representación. No se podría otorgar mandato para que alguien vaya y otorgue testamento en lugar de otro. También la ley requiere la intervención de 2 testigos. A estos se les denomina instrumentales. Estos 2 testigos van a ayudar al notario a certificar que la persona o a verificar que la persona está en el pleno uso de sus facultades, que lo que está declarando es su voluntad, que él confirmó que era su voluntad y que después, si es necesario, se les va a mandar a llamar a los testigos, ¿verdad? A requerir o confirmar o certificar o dar fe que sí, que esa era la voluntad del testador. Ya, recuerden que el acto de otorgamiento del testamento se hace en un solo momento, ¿verdad? Entonces tiene que estar el testador y sus 2 testigos denominados instrumentales. Que fuera necesario agregar un testigo más, aquí solo decía un testigo adicional, pero yo les aclaré aquí, ¿verdad? Agréguenlo en la presentación que ustedes tienen, que ese testigo adicional se pide, ¿verdad? De instrumental cuando la persona que está otorgando el testamento es ciega, ¿verdad? Entonces ahí son 3 testigos instrumentales. Y recordarán ustedes, ¿verdad?, que incluso ahí establece la ley que se deberá leer 2 veces por quien el testador restablezca, etcétera. Puede también requerirse otros testigos, ¿verdad? Pero la ley exige en un testamento los instrumentales. Que también pudiera necesitarse testigo de conocimiento o testigo de arruego cuando el caso lo amerite. Cuando un testigo es de conocimiento, bueno, la ley notarial se manda que cuando una persona carece de documento de identificación, ¿verdad?, no lo tiene, ¿verdad?, en su momento de estar otorgando, pues no podemos decirle no vamos a autorizar el documento. Tendríamos entonces que hacer uso de los testigos de conocimiento y cuando se haga la declaración del documento de identificación en la introducción del testamento, tendremos que hacer intervenir a estos testigos de conocimiento y decir que en virtud de no contar con documento de identificación, el testador en este caso, ¿verdad?, procederá a darse intervención a los testigos de conocimiento que darán fe de ello, ¿verdad?
de que la persona manifiesta no tener documento de identificación y que por ello se procede a identificarlo haciendo uso de los testigos de conocimiento. Y aparte es cuando una persona, en este caso el testador, no sabe, porque no sabe leer y escribir, o no puede, ¿verdad? Porque tiene la mano fracturada, tiene artritis, cualquier cosa que le impida a constatar que, o colocar su firma, mejor dicho, en el testamento. Entonces lo hará a ruego por él otra persona, ¿verdad? Entonces por eso es que ustedes han escuchado algunos de esos términos en los documentos que tienen autorización notarial. Pero los testigos requeridos por ley para el otorgamiento de un testamento se denominan instrumentales, que son 2, ¿verdad? Y en su momento, si se hace necesario la intervención de los testigos de conocimiento para lo que corresponda y testigo a ruego para lo que corresponda. Por supuesto, la intervención del notario, porque para que el testamento sea válido, el notario lo tiene que autorizar en escritura pública, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es el notario, no la secretaria del notario, no el procurador del notario, ¿verdad? Los que van a intervenir, porque es un acto el que se solemne que está teniendo lugar, ¿verdad? Privado. Y por si fuera poco, si la persona no supiera idioma español, ya no importa que sea guatemalteca, pero no sabe idioma español porque, por ejemplo, se habla un idioma maya, tenemos que hacer uso del tema de los intérpretes, ¿verdad? El intérprete, recuerden ustedes que idóneamente debería ser el que está registrado y avalado por el Ministerio de Educación para hacer las traducciones o la interpretación, pero hay idiomas que pues no tienen representación y ahí tendremos que buscar personas según lo que establece la misma ley, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante quienes intervienen en el tema del otorgamiento del testamento. Y aquí tengo un modelo, ¿verdad? Básico, diríamos, de lo que lleva un testamento. Y se los voy a describir para que ustedes sepan, aunque ya han tenido conocimiento de ello, y en su momento pues aprenderán cómo se redacta un testamento, pero van a tener aquí cosas básicas, ¿verdad? Como un testamento va en escritura pública, siempre va a tener número de instrumento público, siempre, porque es uno de los requisitos de las escrituras públicas contenidos en el artículo 29 del Código de Notariado. Lugar y fecha, ¿verdad? Lugar y fecha donde se está otorgando. Además, por ser testamento, fíjense que las escrituras no llevan hora. Las que llevan hora son las actas notariales, pero las escrituras no llevan hora. Sin embargo, un requisito que la ley exige en el Código de Notariado para otorgar testamento es que se indique la hora en que se está otorgando, tanto de inicio como de cierre, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el testamento aparece siendo las tales horas en punto. ¿Por qué esto es importante? Porque puede ser que en la mañana se otorgó un testamento y en la tarde otro. Y recuerden ustedes que va a tener validez el último. Por supuesto que se hayan dado los avisos correspondientes, pero eso va a ser motivo de conflicto, ¿verdad? Posiblemente establecer cuál es el válido, si el primero o el último. La ley ya nos dice que el último va a ser el válido, ¿verdad? Y por eso es importante tener claro el día, la hora y la fecha, ¿verdad? Yo no soy del criterio de que vamos a dejar una hoja en blanco para ver a qué horas vienen, no. Hasta que los tengamos enfrente, se imprime y en la fecha y hora correspondiente. Si no, estaríamos dando pie a que haya reclamaciones por nulidades, por falsedades, perdón, en cuanto al otorgamiento de la hora. Casualmente estoy recibiendo un curso que se los recomiendo en el INAP de redacción de documentos oficiales, ¿verdad? Porque me interesa ver los requisitos que las leyes y ver si hay, ¿verdad? Todavía está empezando el curso que está dando el INAP, en el cual se habla de la redacción de todos los documentos oficiales, ¿verdad?
pues las cartas, los oficios, las providencias, los conocimientos, los memorándums, pues uno más o menos tiene conocimiento de dónde viene, aunque los fundamentos legales no se nos enseñan en la administración pública, ¿verdad? Salvo algunos profesionales que están desempeñándose en el Estado, que tienen muchos años y mucho conocimiento, se sabe el porqué de una providencia, el porqué de un dictamen o lo que corresponda, ¿verdad? Pero me interesa por el tema de las actas administrativas, porque cuando uno ve en las dependencias, se actúa mucho como si las actas administrativas fueran actas notariales, y eso no es así. Son cosas totalmente distintas. Y situaciones erróneas que he visto que hasta propios asesores dan en las dependencias gubernamentales, como por ejemplo decía una profesional solo licenciada en ciencias jurídicas y sociales, ella no era abogada y notaria, pero ella decía que ella recomendaba que Financiero en los libros de actas, fíjense ustedes, de autorizados por la Contraloría, por cierto, en los que se hacen los contratos administrativos, era permitido dejar hojas en blanco por si después tocaba, perdón, si después tocaba hacer un acta corrigiendo otra. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo puede una profesional que conoce de derecho, entre comillas, ¿verdad?, dar ese tipo de recomendación? Ahí está pidiendo prácticamente que se haga un documento falso, ¿verdad? O los testados que muchas veces se hacen en ese tipo de documentos. Entonces, espero que el curso se vaya desarrollando, dándonos herramientas, y sobre todo lo que yo quiero ver es fundamentos legales, porque si existen, tal vez no están tan actualizados y son ya de la época de Ubico, como dicen, ¿verdad? Pero si todavía estamos desarrollando el contenido de este semestre, pues yo se los transmitiré para que ustedes también sepan, pero se los recomiendo mucho porque se entra a la función pública y no se capacita idóneamente, considero yo, en estos aspectos, ¿verdad? Salvo gente que tiene años de estar en la administración pública, que les van enseñando a uno, miren, la providencia se hace así por esto y esto. El oficio tiene estas características. Cuando el oficio va dirigido a un funcionario de muy alto rango, se va a redactar de esta manera distinta, ¿verdad? Está en su forma, pero es interesante saberlo. Entonces, les decía acá, ¿verdad?, que número de instrumento público, lugar y fecha, hora, que es requisito en el testamento, y el ante mí, que es una declaración que hace el notario porque él está interviniendo con la participación de otros, ¿verdad? Ante mí, el nombre del notario, notario. Tengo que recordarles en este momento que la redacción de los notarios es libre, pero el cumplimiento de los requisitos no es libre, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar notarios que redactan más adornado, otros más directo, pero los requisitos son los que ustedes tienen que ver. Y el léxico que está contenido en un documento notarial, ¿verdad?, va a depender de la formación y del estilo que el propio notario quiera darle, ¿verdad? Pero los requisitos no están en juego, ¿verdad? Eso sí o sí se tienen que cumplir. Y de tal sentido, ¿verdad?, se establece acá que el notario constituido normalmente, fíjense, en ninguna escritura pública se menciona dónde se está constituido físicamente, ¿verdad? Solo en las actas notariales decimos estamos ubicados en la tal avenida, edificio tal, por ejemplo, pero en las escrituras no, ¿verdad? Y en las escrituras, salvo este testamento que establece que digamos dónde estamos constituidos. Menciona que estamos en presencia de los testigos instrumentales. Fíjense lo que establece acá. Estos son los testigos que requiere la ley. Si no están estos testigos, esto va a ser objeto de impugnación, ¿verdad? Entonces, testigos instrumentales, civilmente capaces
idóneos y de conocimiento del notario, ¿verdad? Capaces civilmente porque no están en estado de interdicción y ya son mayores de edad. Idóneos porque no son parientes del testador. Si fueran parientes del testador no tendrían idoneidad, ¿verdad? Y de conocimiento del notario, no de conocimiento del testador, son de conocimiento del notario, porque ellos son coadyuvantes de la fe que el notario tiene y van a dar fe después de que sí, él fue el que dijo eso, declaró eso, manifestó eso, ¿verdad? Y que reúnen las calidades que exige la ley. Y aquí se indican los nombres, ¿verdad? Se encuentra presente en este lugar y hora indicados el señor fulano de tal, ¿verdad? De tantos años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador de este domicilio, que se identifica con documento personal de identificación. Recuerden, el que tiene número es el código único de identificación, no el documento único de identificación. Entonces vamos a decir que se identifica con el documento único de identificación con código único de identificación, número, ¿verdad? Y los números ahí los vamos a tener que decir, ¿verdad? Agrupados, ¿verdad? Recuerden que en una escritura pública todo tiene que ir en letras y si algo va en números va a ir primero en letras y después entre paréntesis en números. Con el tema del DPI, ¿verdad? Vemos las numeraciones que están separadas, que tienen un significado, ¿verdad? Y qué es el número de identificación que nos valga lo que nos identifica a nosotros, valga esa redundancia, ¿verdad? Entonces, además de su nombre, sus generales, el documento con que se identifica, sí, fíjense, si no tuviera documento de identificación, aquí hacemos intervenir a los testigos de conocimiento, ¿verdad? ¿Y quién expide ese documento? El Registro Nacional de las Personas. Algunos le colocamos de la República de Guatemala, de Centroamérica, así como dice el documento, ¿verdad? O algunos otros no lo colocan. Entonces colocamos las numeraciones aquí agrupadas. Eso no está separado ni por guiones ni por comas. Entonces, por lo tanto, nosotros no le podemos estar colocando comas, ¿verdad? Sino se ha estilado decir la palabra espacio para aclarar que hay un espacio, porque así lo pidió en algún momento el RENAP, pero en la actualidad la palabra espacio se omite y solo se deja literalmente el espacio verbal, no se menciona, sino que solo diría 22.300, 4.800, 2.201, por ejemplo, ¿verdad? Así se leería. Salvo que nosotros estuviéramos haciendo una identificación extraída, me parece, de la licencia, que ahí es donde he visto que a veces la ponen de corrido, o en el pasaporte, pues ahí vamos haciendo otra forma, ¿verdad? Como notario doy fe. Recuerden ustedes que en el artículo 29 están los requisitos de todas las escrituras públicas, pero en el 42 están los específicos del testamento. Y ahí se pide, ¿verdad?, que se establezca la capacidad del testador. Entonces se establece acá, se escribe, ¿verdad? Como notario doy fe de la capacidad mental y volitiva del compareciente. Quiere decir que él se puede desenvolver, está en su pleno uso de sus capacidades y de su juicio, ¿verdad? Por eso les decía yo que a veces antes de empezar le tendríamos que preguntar, ¿y usted en qué año se casó? ¿Verdad? ¿Y usted se acuerda quién era el presidente en esa época? Puede sonar un poco feo, pero nos sirve a nosotros para tener claridad de que la persona sí está consciente del acto que está por hacer, ¿verdad? Quien a juicio del infrascrito notario, paréntesis, sin ser perito, ¿verdad?, se encuentra en el pleno goce de sus facultades como se desprende de la forma clara y precisa con que se expresa. Quien asegura hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento otorga su testamento común abierto en las siguientes o de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias, porque estamos hablando de una escritura pública.
Y luego vienen las cláusulas, ¿verdad? Según lo que el testador disponga. Aquí es bien sencilla, estas cláusulas están bien sencillas, pero pueden ser mucho más elaboradas, ¿verdad? Según lo que el testador requiera. Primera, manifiesta al testador que instituye como sus únicos legítimos y universales herederos de todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones, presentes y futuros, que no se extinguen con la muerte, a sus hijos fulano y sutano, ambos de apellidos tal, quienes heredarán por partes iguales, ¿verdad? No está repartiendo bienes como podemos observar, ¿verdad? Solo está diciendo que son herederos en partes iguales, entonces ellos de todos los bienes se van a volver copropietarios, ¿verdad? En todos los registros van a llegar a aparecer oportunamente como copropietarios. Segunda, el testador por este acto revoca expresamente cualquier disposición de última voluntad que hubiera otorgado con anterioridad a la presente fecha, dejando sin valor cualquier otro testamento que hubiera hecho antes. En sigo aquí en la tercera, el testador deshereda expresamente a cualquier otra persona fuera de los nombrados que pudieran pretender mejor o igual derecho, pues lo manifestado contiene las disposiciones de su última voluntad. Puede ser, ¿verdad? Que como esa es su disposición, él está desheredando a cualquiera otro que pudiera aparecer diciendo, mire, yo también. No, a usted no lo mencionaron en el testamento, eso va a ser motivo de conflicto y posiblemente se va a tener que ir a dirimir en un tribunal, ¿verdad? Ya no en la vía del proceso sucesorio, en la vía voluntaria. Y por último, cuarta, el testador acepta el contenido de este instrumento. Esta yo se las coloqué porque es bien básica, ¿verdad? Eso es lo mínimo que tendría que tener. Pero, por ejemplo, si hay, legados, pues aquí es donde tendría que decir, ¿verdad? Declaro herederos universales a excepción de un legado que entrego a favor de. O, por ejemplo, decir, mire, yo por testamento voy a reconocer a fulanito de tal como hijo. O por testamento requiero que se constituya patrimonio familiar. O requiero que se constituya un fideicomiso. Todo lo que se pueda, ¿verdad? Y que la ley permita, pues aquí es donde se estará consignando, ¿verdad? Esto es bien básico, sería lo mínimo que tendría que decir un testamento, ¿verdad? Y luego en la parte del cierre, yo aquí dividí, porque así de hecho se estructura una escritura pública, ¿verdad? Su introducción que tiene comparecencia y algunos otros datos, ¿verdad? E identificación, las cláusulas donde está el contenido de lo que se quiere, ¿verdad? Y el cierre, que es donde el notario empieza a dar fe que lo escrito le fue expuesto y de su contenido, que tiene a la vista los documentos de identificación relacionados o todo lo que le hayan puesto a la vista, ¿verdad? En algunos casos se describe en qué consisten, que el testador expresó, vean, por sí mismo su voluntad, porque eso es importante, porque si no puede dar lugar a impugnación. Que el testamento fue leído clara y distintamente por el testador y averiguó al final de cada cláusula, viéndola y oyéndola, si lo contenido en ella era la expresión fiel de su última voluntad, lo cual me ratificó en forma expresa, concreta y clara. Que hemos estado reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin, únicamente el testador, los testigos instrumentales y el infrascrito notario. Porque esto es importante para que no dé pie a reclamaciones de nulidad posteriormente. Por designación del otorgante, leo a los presentes lo escrito, quienes enterados de su contenido, objeto, valor, algunos dicen validez y demás efectos legales, así como el aviso o los avisos pertinentes que deben enviarse al registro de la propiedad, lo aceptan, ratifican y firman cuando son las tales horas, en el mismo lugar y fecha. Doy fe. Las firmas, si fuera necesario huellas, porque hay testigo a ruego, ¿verdad? Ahí sí huella y firma del testigo, ¿verdad?
con el tema de los testamentos, he estado viendo yo que algunos colegas hasta video hacen, ¿verdad? Con eso de que después impugnan por falsedad y cuánta cosa, ¿verdad? Porque la denuncia por falsedad en un testamento la hacen a veces solo por perjudicar el proceso sucesorio, ¿verdad? No lo hacen ni siquiera porque sea cierto, pero hay casos también, ¿verdad? Y en ese sentido, pues he visto testamentos donde no solo colocan firma, sino huella para que se vea que así estuvo la persona, ¿verdad? Y hasta grabación hacen algunos ahí, ¿verdad? Sin embargo, pues estos son los requisitos y finalmente que el notario, una vez se firmó, ¿verdad? Donde se está dando el consentimiento, ahí se plasma el consentimiento del testador y la participación de los testigos de conocimiento, pues procede a autorizar colocando la antefirma que es requerida por la ley, en este caso ante mí, porque no solo el notario está firmando, sino otras personas, porque si en algún documento un notario firma únicamente él, coloca por mí ante mí, ¿verdad? Porque solo él está firmando. Pero como hay otros, aquí la antefirma correspondiente es la ante mí. Y luego la firma y sello. En las escrituras públicas, en la ley solo requiere sello. Préstenle mucha atención. Que algún día a usted se le olvida colocar el sello, ¿verdad? De momento no le podrían dar ningún rechazo porque el sello no aparece como un requisito. Sin embargo, cuando nosotros nos graduamos y nos registramos como notarios en el Archivo General de Protocolos en un área específica, de registro de notarios, pues registramos firma y sello. Y nuestra firma y nuestro sello debe de ser exactamente como el que está registrado, ¿verdad? En ese sentido, pues no podemos modificarlo sin antes no ir a hacer la modificación a dicho registro, ¿verdad? En ese sentido, este testamento, ¿verdad? Se otorga, se firma, le sacamos sus fotocopias, ¿verdad? Luego colocamos en una plica y hacemos esta es la razón que llevaría el testimonio especial que vamos a mandar al Archivo General de Protocolos de conformidad con la ley, por si se llegara a destruir el protocolo original y ninguna otra forma de obtener el documento original existe, pues se acudirá a un procedimiento para requerir la apertura de esa plica que tiene dentro de él la copia integral del testamento, ¿verdad? Entonces esto diría, la aplica, ¿verdad? Se coloca el timbre correspondiente, firma y sello del notario, y se hace la aclaración de a qué corresponde, ¿verdad? En ningún momento esta se hace pública porque es responsabilidad del notario mantener en secreto el contenido del testamento, ¿verdad? Asimismo, el que está en el protocolo original, la copia que le entregamos al testador, ¿verdad? Ya él sabrá con quién la hace pública, pero es responsabilidad de él. E incluso a los registros no mandamos copia del testamento, sino mandamos un aviso, ¿verdad? De que se otorgó testamento, pero no se eh, hace público su contenido, ¿verdad? Entonces vean qué interesante es esto. Voy a dar unos 5 minutos para preguntas concretas y comentarios y de ahí pasamos al contenido extra que me interesa mucho que lo conozcan porque ya tiene que ver con los contratos y sobre todo con el tema del mandato que es tan importante. Sí, licenciada Mónica. Gracias, doctora. Buenos días. Yo solo tenía la duda, ¿qué pasa cuando pues una persona es nombrada albacea y en el trayecto fallece y no, pues no sé si el testador deja una segunda opción o cómo procede? Ahí entraría a sustituirse con el designado por el juez. Se le pediría al juez el que se nombre, según lo que la ley nos manda. Ah, ok, gracias. Sí, porque ahí habla, ¿verdad? Por renuncia, remoción, etcétera. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno,
espero entonces que el tema de la clase de hoy pues haya servido para ilustrar cómo opera ya el tema de la propia redacción incluso del testamento, ¿verdad? Vamos a entrar entonces a desarrollar, como les decía la semana pasada, gracias a ustedes, el tema de los contratos en particular, en virtud de que vamos a hacer en determinado momento, si nos dedicamos al notariado, a ser requeridos, ¿verdad? Ya sea en calidad de notarios para autorizar este tipo de documentos o incluso en calidad de abogados, por si se tiene que plantear una denuncia, una demanda, un procedimiento para llevar a cabo, ¿verdad? La reclamación relacionada con un acto contrato. En ese sentido, en el libro quinto está desarrollado el tema, por ejemplo, de la promesa, que es un contrato. Vamos a ver en qué consiste este tipo de declaración en el cual se ofrece que se va a hacer algo. No lo voy a desarrollar ahorita porque lo quiero desarrollar junto con la compraventa y por eso me salto al mandato. Porque si bien es cierto, la semana pasada les hacía una generalización, es importante que conozcamos características muy, muy propias y necesarias del tema del mandato, ¿ya? En el artículo 1686 te establece que por el mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con o sin representación. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante. Es decir, yo digo, vengo en nombre de aquel, no es que yo soy la responsable. ¿Ya? Y los negocios que realice dentro de sus facultades que le hayan conferido obligan directamente al representado, o sea, aquel. Yo vengo en nombre de aquel, no vengo en nombre mío propio. En el mandato sin representación, que ese sería ya más delicado, ¿verdad? El mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Ahí sí más delicado, porque quiere decir que yo voy a ser responsable. Entonces, un mandato sin representación me haría responsable como mandatario de cumplir con lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y no le podrían reclamar a otro. En nuestro entorno, el tema de la representación es muy, muy utilizado en el ámbito empresarial, sobre todo, ¿verdad? Donde pues altos cargos directivos que ejercen representación no quieren o no pueden hacerlo, pues designan a un mandatario según para lo que se esté mandando, para que ellos hagan y realicen lo que corresponda. También en este artículo, en ese 1686, habla que en el 1687, que el mandato debe, aquí ya viene con los requisitos, por ejemplo, que aparecen en el elemento formal, que el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado en forma expresa o tácita. Menciona que no será necesaria la escritura cuando se trate de menos de cierto valor. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes, sí deberá constar, es obligatorio que conste en escritura pública. Y también menciona algo que son cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia de juntas y demás actos que la ley lo permite. Entonces, cuando ustedes escuchan el tema de la carta poder, tenemos que tener claridad de cuándo procede una carta poder. ¿Por qué? Porque el mandato, como decimos, es un documento donde se nombra a alguien para que me vaya a representar, pero la ley sabemos que tiene distintos ámbitos en los cuales se ejerce representación, porque no es lo mismo que yo necesite como mandataria ir a vender la propiedad de un hermano
o de un padre, ¿verdad? Y comparecer en una escritura pública con esas calidades, que decir, fíjese que no voy a ir a la reunión del colegio del hijo, ¿verdad? Donde van a entregar las notas, la voy a delegar para que vaya a recogerlas, ¿verdad? Salvo que una ley exigiera, ¿verdad? Que se presente personalmente, pues no sería ahí necesaria una carta poder, ¿verdad? Porque pónganse ustedes a pensar, ¿verdad? En el caso de una persona que llega y le dice, mire, yo vengo a cobrar el alquiler, porque el dueño no pudo venir esta vez. ¿Hasta dónde nosotros confiaríamos en decir, sí, le voy a entregar a él el pago del alquiler, ¿verdad? Si después me dicen, mire, ¿y por qué no ha pagado? Es que yo se lo entregué a fulanito. ¿Y cómo usted sabe que fue el facultado para ello? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos muchas veces que calificar si es pertinente o no esto, ¿verdad? Como decía, históricamente la figura del poder se ha utilizado, en algunos casos carta poder, pero cuando nos referimos a poder sería más un mandato. Y en la historia, en los libros, vamos a encontrar, se me otorgó un poder, ¿ya? Está refiriéndose a ese documento que se me dio para yo ir y hacer, ¿verdad? En ese sentido, en la legislación que ha ido evolucionando, al día de hoy, yo le digo a los alumnos que utilicemos el término más técnico que podamos, porque la ley ya deja de designarlo en algunos casos como poder y se refiere a ese documento como un mandato. Entre paréntesis, sabemos que es un poder, ¿verdad? Pero en el Código Civil ya se regula como un mandato, con ciertas características que vamos a ver. No obstante, fíjense que el lugar donde se inscribe un mandato en nuestro país todavía se denomina registro electrónico de poderes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se inscriben ahí? Los mandatos, ¿verdad? Y en algunos casos la ley hace referencia al poder, ¿verdad? Pero siendo más técnicos, pues refirámonos a él ya como el mandato, ¿verdad? Para no dar lugar a equivocaciones o que alguien pueda después reclamar que no tienen las suficientes calidades, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, aquí en este artículo 1687 es claro, ¿verdad? Que todo mandato debe de ser otorgado en escritura pública, salvo estas excepciones que manda la ley. Asistir a juntas y demás actos en que la ley lo permita, ¿verdad? Y cuando el asunto que se esté tratando no excede de 1,000 quetzales, ¿verdad? En cuyo caso menciona puede hacerse en un documento privado con legalización de notario o en acta levantada ante notario o juez con las formalidades legales. Pero si se está hablando que va a hacerse una venta, por ejemplo, aunque valga 1,000 quetzales la venta, pues requeriría, ¿verdad? Un mandato. El mandato para asuntos judiciales, este es otra categoría de mandato, queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Y ahí nos vamos a ir a la ley del organismo judicial, artículo 188, donde se regula qué es el mandato judicial. En el 1688 se establece que pueden ser objeto, vean, pueden ser objeto de mandato todos los actos o negocios para los que la ley no exige intervención personal del interesado. ¿Ya? Si la ley no exige intervención personal del interesado, pues se podrá realizar. Y yo en su momento les comentaba que aquí hasta tuvimos una discusión de si una persona por mandato puede ir a desvanecer hallazgos en una reunión de desvanecimiento de hallazgos de la Contraloría. Unos decían que ellos no lo habían hecho, otros decían que sí lo habían permitido, pero si no hay una ley que lo prohíba, debería de ser permitido.
Yo ahí los referí, les dije, miren, ustedes si tienen duda, vayan a su asesoría jurídica y que ahí se determine si procede o no procede. Porque si usted no lo está permitiendo y no tiene un fundamento legal que se lo prohíba, está vulnerando el derecho de defensa de una persona y está dando pie para que judicialmente se deje sin efecto ese hallazgo, ¿verdad? No se puede dar poder para testar. Aquí es claro lo que hablábamos hoy, ¿verdad? No se puede dar poder para testar o donar por causa de muerte, ni para modificar o revocar dichas disposiciones. Por eso es que decimos que el testamento no se puede hacer por mandato. Por mandato usted puede reconocer hijos, divorciarse, casarse. Lo que no puede es otorgar testamento. También se dio un tema con tanto caso político penal en nuestro país, ¿verdad? Con que una persona que estaba siendo perseguida penalmente, estando en Nicaragua, nombró un mandatario y dijo, él me va a representar a mí en juicio. Y la Corte de Constitucionalidad dijo, no, la representación es juicio, es personalísima, al que se le está persiguiendo penalmente es a la persona, él podrá actuar en calidad de abogado, pero no podrá actuar en calidad de mandatario asumiendo las responsabilidades de otro. Por entonces ya la CC dio luz en ese sentido, ¿verdad? Salvo, solo es gratuito el mandato si el mandatario se hace constar de manera expresa, es decir, que en el contrato que se está suscribiendo de mandato, se tiene que aclarar, ¿verdad? Si el mandato es gratuito, si no se le va a pagar una remuneración al que está asumiendo esa función. Eso se lo aclaro porque ha habido muchos procesos de detención de inscripciones de mandatos porque no se manifiesta si el mandato que se está aceptando es de manera gratuita, ¿verdad? En ese sentido, déjenme hacerles una aclaración, ¿verdad? Decíamos que mandato es el nombre del contrato, el primer apellido es con, sin representación y que la mayoría van a ser con representación porque es en nombre del otro, ¿verdad? Y el segundo apellido sería la clase específica de mandato, ¿ya? Y tenemos aquí, yo coloqué 5, ¿ya? Sin embargo, si ustedes ingresan al día de hoy a la página del Archivo General de Protocolos, solo van a encontrar 4. Pero estos 5 operan, ¿verdad? De hecho, yo tengo aquí un mandato que inscribí de un documento, de un documento proveniente del extranjero conteniendo mandato, ¿verdad? Que fue protocolizado e inscrito en el registro electrónico de poderes. Y lo que hace, ¿verdad?, es protocolizar el mandato especial judicial con representación. Pero, ¿por qué les quiero hacer esta aclaración? Porque el Archivo General de Protocolos, el registro electrónico de poderes, estaba estableciendo que le estaban llegando mandatos con la denominación de administrativos, cuando en ninguna ley aparece esta categoría. ¿Qué fue lo que sucedió? Algunas dependencias gubernamentales, los asesores, no les podría aclarar yo si jurídicos o no jurídicos, financieros, etcétera, estaban requiriéndole, por ejemplo, a una persona que le quiere arrendar un bien al Estado, que si el propietario del bien no estaba en el país o designaba a alguien, designara a través de mandato administrativo, fíjense con el nombre de administrativo, en virtud de que a través de ellos se daban las facultades específicas, por ejemplo, para celebrar el contrato según la ley de contrataciones. Yo no recuerdo que la ley de contrataciones pida eso, ¿verdad? Pero se estuvo pidiendo. Entonces muchos colegas, ante el requerimiento de las administraciones para suscribir esos contratos, empezaron a redactar mandatos administrativos, denominándolos así. Y el registro los empezó a detener. Es decir, señores, tal mandato no existe, ¿verdad? Los únicos mandatos regulados por la ley son el mandato general, el especial, el general con cláusula especial y el judicial.
Y eso lo van a encontrar ustedes en la página del Archivo General de Protocolos, en el registro de poderes, en virtud de que no se empezó o nunca se debió haber hecho esa transformación, aunque fuera a requerimiento de un empleado, funcionario o institución pública, del surgimiento de un mandato administrativo, ¿verdad? Porque no es admisible, porque la ley únicamente reconoce de momento este tipo de mandatos. ¿En dónde? En el Código Civil. A partir de aquí se empieza a desarrollar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el 1690, el mandato es general o especial. Y en el 1687, que hace referencia de los judiciales, que estos están regulados en la ley del organismo judicial. Y el cuarto, ¿verdad? Que puede ser general, además con cláusula especial, ¿verdad? Y yo les agrego, ¿verdad? El judicial con cláusula especial. ¿Por qué? Porque puede haber un mandato judicial para una generalidad, ¿verdad? Es judicial para algo específico, porque puede ser que el tribunal está requiriendo que el mandato tenga esas calidades para dar ese tipo de intervención. Y en su momento, pues ustedes van a ir y leer en qué consiste cada uno de estos mandatos. Pero lo que quiero que tengan claro es que no existe mandato administrativo, aunque se lo invente, el que haga las bases, el que requiera la firma del contrato, ¿verdad? No existe un fundamento legal y por ello el registro de poder electrónico de poderes dice, por favor, no nos traigan mandatos con esa categoría porque no los vamos a inscribir, ¿verdad? Hasta que la ley no cambie. El general, fíjense bien, el mandato general, estoy leyendo el 1690, comprende todos los negocios del poderdante, del que está mandando, ¿verdad? Y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados, ¿verdad? Eso va a depender de lo que corresponda. Recuerden, por ejemplo, que ¿por qué se declara ausente a una persona y se necesita que se le nombre representante judicial? Porque sale del país sin nombrar mandatario legalmente facultado, ¿ya? Entonces, ¿quién debería otorgar mandato? Todo el que salga del país que tenga responsabilidades que cumplir, ¿ya? Por ejemplo, pero no es el único caso, ¿verdad? Les decía ya del ámbito empresarial, donde las personas o no quieren o no pueden intervenir, ¿verdad? Porque así lo desean. El mandato entonces es general para todos los negocios del poderdante, ¿verdad? Ir a cobrar los alquileres, ir a hacer los pagos de impuestos, ir a manejar las cuentas, si es que el banco no va a pedir con cláusula especial, ¿verdad? Llevar todo lo que esté relacionado con el ámbito de la administración de los bienes de esa persona. Y especial porque requiere algo específico. Yo solo lo voy a nombrar mandatario especial para que realice tal acto, ¿verdad? 1691. Los representantes de menores incapaces y ausentes no pueden dar poder general, sino solamente especial para asunto determinado, que no pueda ser atendido personalmente por ellos. Y ya en el 1062, ya les doy la palabra, y en el 1063 nos habla de especificaciones. Vean, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación y el divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar paternidad. Es decir, que no se puede hacer ninguno de esos actos si el mandato no es especial. ¿Y por qué tiene que decir especial? Aparte que diga el término especial, debe detallar en qué consiste, con quién se va a contraer matrimonio, qué régimen matrimonial van a elegir, cuáles van a ser las bases del matrimonio, qué hijo es el que se va a reconocer. Continúo y de ahí les doy la palabra. El poder general
necesita cláusula especial, es decir, si se otorgó un poder general para toda la administración que les decía, necesitaría una cláusula especial, por eso es que existe general con cláusula especial, para enajenar todo lo que sea disponer de un bien, una venta. Hipotecar, ese es un gravamen. Ese es un gravamen. Hipotecar. Afianzar. Transigir. Gravar. Disponer de cualquier otro modo la propiedad del mandante y para todos los demás actos en que la ley lo requiera. La facultad para celebrar negocios o contratos implica otorgar los correspondientes documentos. Quiere decir que para estos actos, miren, resalten ustedes estos artículos porque estos son la clave para saber qué tipo de mandato es el que se va a otorgar. Porque vuelvo y le repito, el cliente no va a llegar con usted y le va a decir, miren, licenciado o licenciada, yo requiero un mandato con representación y general o con cláusula especial o judicial. Nosotros somos los que le vamos a dar forma a la necesidad que ellos tienen. Y luego menciona, no se puede ejercer al mismo tiempo poder de varias personas en los que hay colisión de derechos y tampoco se puede ser mandatario, tampoco puede un solo mandatario otorgar contratos representando a la vez dichos intereses de las dos partes. No puede una persona, digamos que yo soy el mandatario y el mandante me va a vender un bien y yo voy a aparecer en la escritura como comprador y como representante del vendedor en calidad, como un mandato, con cláusula especial. No se podría. El marido no puede sin el consentimiento expreso, o sea, escrito de la mujer, ni esta de aquel, dar poder en asuntos de bienes comunes o para contratos en los que le resulten obligaciones a ambos. Y lo relativo a las personas jurídicas, el fallido, cuando el mandato es revocable, ¿verdad? Así como se otorga, se deja sin efecto, ¿verdad? Y otras situaciones para que las consideren. Luego, a partir en el 1704 menciona que el testimonio de la escritura pública de mandato y su revocación en su caso deben presentarse al registro electrónico de poderes. Por eso es que se otorga un mandato en el país o en el extranjero, nosotros ya procedemos a llevar el testimonio de la escritura pública y el registro electrónico de poderes nos va a otorgar un documento similar a este en el cual se establece, ¿verdad?, el número que se le va a asignar. Todavía dice la inscripción número tal del poder número tal, lo van a dar una identificación. Este fue un mandato otorgado en el extranjero. Aquí dice que viene por protocolación de un documento autorizado en Maryland, Estados Unidos, otorgado por la notaria tal. No menciona plazo, ¿verdad? ¿Quién es el mandante y quién es el mandatario? ¿Qué facultades? Sí menciona que se le está dando facultades para otorgar mandato especial. Y el tema acá es que la persona a la que nombraron aquí mandataria no podía intervenir si no contaba con este documento que lo acreditara. Si fuera para vender una propiedad, aquí tendría que decir, ¿verdad?, qué propiedad es la que se va a vender, en cuánto, si es para hipotecarla también, si es para intervenir, aquí era para intervenir en un proceso judicial, ¿verdad?, en representación de una pareja que estaba en Estados Unidos y quería que anotaran acá una sentencia de divorcio proveniente del extranjero. Pues en ese sentido, esto es lo que la persona que no es titular, vamos a nosotros a tener que calificar cuando llega. Así como nosotros viene la persona y dice, mire, vengo de parte del señor fulano de tal a vender esta propiedad. Entonces ahí voy a decir quién comparece, el señor fulano de tal en calidad de mandatario, con las facultades contenidas en el mandato, mandato con con representación, con cláusula especial, otorgándole facultades para A, B y C, ¿verdad? En ese sentido, verificar el cumplimiento, que esté debidamente inscrito y que esté vigente, ¿verdad? La vigencia es más con el tema de las representaciones legales, ¿verdad? Pero esto no es una representación legal, sino que es un contrato donde se designa a alguien.
¿verdad? Entonces, los mandatos deben constar en escritura pública, deben de ser lo suficientemente claros. Váyanse al artículo 188 para ver cuándo el mandato es judicial. Y cuando ustedes ya estudien cómo se redacta un mandato, van a ver qué contienen las cláusulas según el tipo de mandato, ¿verdad? Entonces, lo importante que es con lo que quiero que se queden ustedes es que el mandato es un contrato donde se designa a otro para representar, porque la ley permite la representación en tales o cuales casos, y lo único que tenemos que vigilar, ¿verdad?, es que la persona esté facultada para el acto que pretende hacer, ¿verdad? Así como en un juzgado no le van a dar intervención si no tiene la facultad correspondiente, un notario tampoco le va a permitir hacer una venta si no tiene la facultad suficiente, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo una carta poder, llamémosle así, o una carta designando para que me represente, por ejemplo, en una asamblea de accionistas, no es lo mismo que tener un mandato, ¿verdad? ¿Y dónde nos lo va a pedir? En cada norma legal. Ya ustedes están viendo aquí qué dice que se puede y qué no se puede. Y ahí van a encontrar ustedes, ¿verdad?, todo lo relativo a las facultades del mandatario, las responsabilidades, cuándo termina el mandato, ¿verdad? Ustedes, por favor, lean esos artículos, porque todos, absolutamente todos son de importancia. A mí no me da tiempo de leérselos todos, trato de leerles los más importantes, ¿verdad? ¿Qué pasa si el mandatario se mueve? Por ejemplo, el mandato termina por vencimiento del término por el que fue otorgado, por concluirse el asunto, por revocación, por renuncia, por muerte o interdicción, por quiebra, etcétera, o por disolución de la persona jurídica, ¿verdad? Ustedes van a buscar ahí, ¿verdad? Si no se establece plazo, cuál es el plazo del mandato, ¿verdad? Aquí eso es lo que van a encontrar. Y pues voy a abrir el micrófono porque sé que pueden surgir muchas dudas. El tema del mandato es interesante. En las próximas semanas pues hablaríamos de la promesa, ya la compraventa, la constitución de sociedades, entre otras, ¿verdad? Las estoy agrupando porque me sirve para que después vean ustedes la diferencia entre ellas, ¿verdad? Y pues solo me he saltado la promesa en realidad. Les doy el uso de la palabra. Licenciada Molina. Sí, buenos días. Tengo dos dudas. Una, como el mandato, si no excede de 1,000 quetzales, no, no va en escritura pública. Entonces, sí tiene que ver con una venta de un bien inmueble, no me lo van a inscribir en el registro, sino van en escritura pública. Ya. Las que no van en escritura pública, ¿podríamos decir entonces que son carta poder? Sí, podría catalogarse así. Muy Aunque bien. no hay una legislación de cartas poderes. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Y la otra pregunta es, el 1689 dice, solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Ajá. ¿Qué significa el artículo? Mire, esto se dio porque empezaron a, por ejemplo, otorgarse mandatos en el extranjero, donde solo intervenía en la celebración de la escritura el que otorga, no el que recibe. Entonces sucedió que llegó al registro electrónico de poderes y, por ejemplo, este documento que yo tengo es un documento proveniente del extranjero otorgando mandato, ¿verdad? Pero yo sí hice intervenir al mandatario, ¿ya? Lo que en este caso no se hizo fue establecer si había pago, pero en ese periodo quienes hacían los registros en el registro electrónico de poderes no eran tan estrictos. Posteriormente a este que yo inscribí, empezaron a rechazarlos si no se hacía una escritura de aclaración donde se decía que expresamente ese mandato que se estaba recibiendo, designando, era gratuito, ¿verdad? Decían que el registro lo había hecho para cobrar un poquito más, suspendía y en lo que se hacía la aclaración y volvía a ingresarse, ¿verdad? Pero tiene razón el registro,
¿verdad? Porque si el artículo menciona que el mandato para que sea considerado gratuito, es decir, que no va a haber remuneración, porque el mandato es una designación, así como a la albacea le pagan, al mandatario también. Ya, por ejemplo, en el judicial ustedes van a ver qué abogado va a recibir un mandato si no le pagan, ¿verdad? Y en el mandato, perdón, este mandato no aplicaba a eso porque era de un pariente, si no estoy mal, sí, era de un pariente. Porque el mandato judicial se puede hacer con un pariente, pero la función del mandatario es cobrando, ya. El pariente ahí no va a cobrar, pero requerirá que diga que es gratuito. Entonces el registro empezó a colocar ese detalle, ¿verdad? Si usted me va a traer a mí mandatos, ¿verdad? Y se establece que es gratuito porque en una de las cláusulas se menciona que el mandato es gratuito, ¿verdad? Que no se va a cobrar nada. Pero ¿cómo puede establecer el que otorga que es gratuito si el que recibe la obligación no está expresándolo que es gratuito, que no va a cobrar nada? Entonces, eso es lo que requerían y que por lo menos cuando se hizo, en mi caso, esta escritura, la protocolación, si fuera otro tipo de contrato, que dijera, ¿verdad?, que interviene el mandatario y manifiesta que el contrato que se le otorgó, el mandato que se le otorga, no va a cobrar nada por ello, ¿verdad? Como una confirmación. No sé si se entiende la explicación, licenciada. Sí, muchas gracias. Uh-huh. Se refiere a eso, ¿verdad? De que si no están en el mismo acto, ambos, mandatario y mandante, donde uno diga que es gratuito y el otro confirme expresamente que no va a cobrar nada porque es gratuito, ¿verdad? Lo manifiesten por escrito o en acto posterior se confirme que es gratuito, ¿verdad? Es una mera formalidad, porque al final, ¿verdad? Que le interesa que si se cobra o no se cobra es al que está recibiendo, ¿verdad? Pero se tiene que expresar. Y como acuérdense que el Código Civil, la ley civil o el derecho civil es estrictamente formal, por esos detallitos, ¿verdad? Las instituciones, a veces más estrictas, a veces menos, pues van haciendo rechazos. Sí, licenciado Smiley. Buenos días, licenciada. Solo con una consulta. No tenga pena. Perdón. No tenga pena. Con una consulta. Usted hablaba de lo que es el mandato, que todo lo que la ley expresa es requerido mediante un mandato. Pero en el dado caso de que no lo diga, por ejemplo, hablando de un menor de edad, que se le necesita hacer algún trámite y alguno de los padres no esté presente por el caso de pasaportes o visa, dentro de los requisitos no especifica de que tiene que ser un mandato. ¿Eso se podría tomar como una carta Sí. poder? Fíjense que esa situación se da con la petición del pasaporte cuando no acompañan ambos padres al menor al requerimiento del pasaporte, ¿verdad? Toda la vida se había hecho con una carta poder, que no necesitaba legalización, ¿verdad? Después se fueron exigiendo que con legalización de firma, ¿ya? Y últimamente el Instituto de Migración dice que tiene que ser un mandato. Yo no sé en la práctica cómo lo estaban aplicando, pero los últimos conflictos eran esos, ¿verdad? Que fuera a través de mandato, porque, pero en realidad no hay una ley claramente que así lo exija, salvo que ellos tengan algún fundamento de ley migratoria, ¿verdad? O de protección de menores que lo exija, pero hasta donde sé, en la última oportunidad que tuve conocimiento, estaban pidiendo que fuera mandato, ¿verdad? Porque las cartas poderes y las legalizaciones podían dar lugar a alguna falsedad, por ejemplo, ¿verdad? Otro momento en que sucedía eso era, por ejemplo, cuando se sacaba un hijo del país, donde no iba acompañado de ambos padres, sino solo de uno, por ejemplo. Típico caso, ¿verdad? De los padres que se separan. Entonces, las leyes migratorias están cada vez requiriendo más formalidad y no una simple carta poder, ¿verdad? Para esos permisos, porque se puede dar lugar a falsedades, ¿verdad? Mientras que con un mandato sería menos la posibilidad de darse, ¿verdad?
¿Quién Sí, pues, más? pero ya es como a criterio de la dependencia, Siento no es que porque sí. la ley exija de Sí, que yo tenga no que recuerdo presentar. ahorita que exista un fundamento legal, pero sí es más formal, diríamos, que sea con mandato, ¿verdad? Porque se han dado muchas irregularidades eh, con sacar a los niños fuera del país con esas formas que no tienen eh, un documento más formal, ¿verdad? Bueno, gracias, licenciada. ¿Alguien más? Perdón. ¿Alguien había pedido la palabra? Yo les sugeriría que hagan una lectura completa de los artículos que no nos dio tiempo y que se vayan a leer la ley del organismo judicial, ¿verdad? Por lo menos ya tienen la base de lo que el derecho civil dice de lo que es esta figura y en su momento, pues en notariado, contenido extra, por cierto, también, aprenderán ustedes la redacción que esto lleva, ¿verdad? Gracias. Licenciado que levantó la mano, porfa. Montepeque me parece que es. ¿No? Bueno, yo me quedo aquí esperando, pero si no, ya están libres de ir a recibir su siguiente curso. Gracias por la atención y estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias, maestra.